Vamos a explicar un poco lo que es Thevenin. Para ello partimos de este circuito, en el cual, en vez de unos valores teóricos, vamos a coger lo que son unos valores reales medidos. Vemos que tiene dos fuentes de 15 voltios y que tienen 5 resistencias. Lo primero de todo, para haber cogido el circuito anterior, vamos a medir las resistencias. Colocamos el polímetro en ohmios y en la escala de 2K. Sobre todo, pues para poder ver lo que es las diferentes resistencias que nos están dando. Vemos que, por ejemplo, una teórica de 330 ohmios pues nos puede dar 334 o 332 ohmios. Una de 470, pues 464. Una de 470, otra vez 469. Y la RL que hemos cogido para Thevenin, que serían de 1200, serían 1198 ohmios. Ahora medimos lo que son las tensiones. Vemos que en la resistencia de 464 nos dan 2 voltios y en la resistencia y el voltaje, lógicamente sumando 5 voltios a los 2 voltios anteriores, nos da 7 voltios. Esto lo podemos mirar ahora con el protoboard. Para ello, ya lo tenemos montado y lo tenemos conectado a la fuente, la de 5 voltios y 10 voltios. Entonces, tenemos los polímetros completamente preparados y empezamos a hacerlo. Para ello, dentro del circuito lo que hacemos es quitar lo que no nos sirve para ir a medir, como por ejemplo sería la RL y la primera de las resistencias. Como vemos, midiendo en las dos patillas de la resistencia donde hemos medido antes, nos dan los 2 voltios que teníamos antes. En la teoría nos dice que nos da 2,05 y en la práctica 2,02, con lo cual es un valor bastante acertado. Ahora, cogiendo también la fuente, nos dan 7 voltios. Ahora cogemos lo que es la intensidad. Vemos que en el punto de enganche es de 4 amperios. Vamos a ver qué es lo que nos da. Para ello tenemos que abrir el circuito. Para poder abrir el circuito, colocamos las pinzas que van al polímetro, esas pinzas, lógicamente no van a la fuente, y medimos. Recordemos que nos daban 4 amperios. Ahora vemos que también nos da 4 amperios, como es algo lógico. Vale, ya tenemos el voltaje de Thevenin, que eran los 7 voltios. Ahora vamos a ver la resistencia de Thevenin. Para ello estamos pasando las distintas resistencias. La de 332 y 334 están en serie entre ellas. La de 666 y 464 están en paralelo entre ellas. Y la que nos ha dado en paralelo con la de 469 están en serie, con lo cual ya tenemos la de Thevenin, que son los 742 ohmios que vemos ahí. Aquí podemos ver un poco el cómo se realizan los cálculos matemáticos. Este es el dipolo de Thevenin, donde vemos que la RL es por donde queremos ver cuál es la intensidad que pasa. En un principio medimos el voltaje, vemos que son 4 voltios. Y la intensidad que pasaría, o el voltaje, perdón, que pasaría por ahí serían 7 voltios, si quitamos la RL. Eso lo podemos mirar ahora mismo de la forma práctica otra vez. Como vemos en la parte derecha tenemos ya el dipolo de Thevenin. Habíamos colocado 2 resistencias para conseguir los 700 ohmios que teníamos antes. Vemos que nos sigue dando parecido a lo que tenemos, los 4 voltios. Ahora colocamos un puente y volvemos a medir otra vez el voltaje. Eso es un cablecillo simplemente. Hay que tener cuidado cuando medimos. Exacto. Hay que tener mucho cuidado cuando medimos dónde medimos. Ahí ya tenemos los 7 voltios
de la tensión de Thevenin, que, como es lógico, es la que nos da la segunda fuente que hemos preparado para preparar el dipolo. Ahora la intensidad. Para la intensidad tenemos que abrir el circuito y vemos que tenemos 9 amperios. La intensidad que nos pasa por ahí serían de 3 amperios con una RL de 1200 ohmios. Y vemos que unos 74 miliamperios, para una resistencia, una RL de 3 kiloohmios. Entonces esto lo podemos probar para la práctica. Para la práctica, lógicamente, vamos a poner primero una de 1200 ohmios y otra de 3300 ohmios. Vemos la intensidad en abierto, los 9 amperios que nos daba antes. Ahora colocamos la de 1200. Como hemos dicho, con circuito abierto, una de las patillas los 3,61 amperios que teníamos antes. Y ahora colocamos la de 3300. Y vamos a ver que nos da exactamente lo mismo que nos daba antes. Uno con 73 amperios. Esto es todo.